Mucho por haberse conectado a esta sesión con el doctor Alejandro Treviño Santos. El tema es actualización de bioseguridad, el consultorio dental ante los nuevos desafíos. El doctor Alejandro Treviño es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Es profesor de las especialidades de prótesis bucal e implantología. Es director del Scholarship Center del ITI, International Team of Implantology. Es presidente de la sección México del ITI, coordinador del Study Club Blue and Gold 1 en Ciudad de México, asesor, líder de opinión y speaker nacional e internacional. Les agradecemos mucho a todos su presencia y esperamos disfruten la sesión. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gaby, si puedes poner menos a mí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Emocionado. Hasta el momento tenemos casi 350 personas conectadas. Agradezco mucho la invitación Straumann Group México por permitirme participar en este foro latinoamericano, que como tema principal es la actualización en la bioseguridad, como lo dijo Fabiola. Y nosotros, como odontólogos, estomatólogos, dentistas, como sea el nombre que le quieran dar en toda Latinoamérica, y por qué no también como pacientes, y lo menciono porque sé que hay gente que está conectada en línea, que no trabaja en el área de la salud, debemos entender cuáles son los nuevos desafíos que se presentan y que se van a seguir presentando en nuestras clínicas dentales. Esta raya yo la puse. Bueno, vamos a empezar por aclarar rápidamente unos puntos acerca del SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Con quién estamos tratando? Es un virus que su transmisión es por gotas de saliva de un infectado con la mucosa nasal, oral y ocular de otro sujeto. También puede transmitirse de madre recién, que es una transmisión vertical, y por heces fecales, pero estos temas ahorita no nos competen. El que sí nos compete es mediante la dispersión de aerosoles contaminados, porque un sinnúmero de procedimientos que realizamos o el simple hecho de utilizar la pieza de mano o la jeringue triple, vamos a generar dispersión de aerosoles. El equipo de Malik y otros investigadores han reportado que el COVID-19 presenta un periodo de incubación de 5 a 6 días en promedio, aunque existe evidencia que puede durar 14 o hasta 19 días. De ahí la importancia de aislar al sujeto sospechoso contagiado durante esos días. Y por otra parte, Rotan y Viraderi nos demuestran que la tasa de mortalidad a nivel mundial se encuentra entre un 0.39 a 4.05%. Si la comparamos con el SARS del 2003, su promedio era del 10% y el MERS 34%, de acuerdo con los datos del 2010 al 2018 del Centro para Control de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el SARS del 2003 y el SARS que tenemos actualmente? Es el síndrome respiratorio agudo grave o severo. Ambos coronavirus afectan las vías respiratorias del huésped, infectando, provocando daños no solamente a ese nivel, sino hasta llegar a una disfunción multiorgánica que provoca la muerte. La comorbilidad es un término médico que se refiere a dos conceptos. El primero, a la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad primario, y el segundo, a el efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales. Y estos van a favorecer que la afección sea más letal. El SARS-CoV del 2003 fue por mucho más severo y de mayor letalidad, pero este contagiaba después de dar los síntomas. El verdadero problema que hoy en día enfrentamos es que el SARS-CoV-2 de este año es que contagia antes de dar los síntomas y por lo tanto
dificulta enormemente la contención del mismo. Toda la información que a continuación les presentaré está basada en las actualizaciones de bioseguridad de la OSHA, de la ADA, de la OSAP, que la OSAP es la fuente de información más importante sobre control de infecciones para el consultorio odontológico, McKinsey Company y obviamente de algunos artículos científicos. Y del Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes Odontológicos, desarrollado por Straumann Group y que tiene un apoyo científico del ILAPEO y del ITI Brasil y un apoyo institucional del ITI México, del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial AC, que también lo tiene dentro de su página web como descarga directa, por la APP, que es la Asociación Unidos para la Prostodoncia, y por la AMP, que es la Asociación Mexicana de Periodontología. Entonces, como podrán ver, este manual tiene la acreditación de algunas escuelas, consejos, asociaciones bastante importantes. Si empezamos a hablar del deber hacer hoy en día con nuestros pacientes, tendríamos que empezar por los meses para la atención de pacientes. En donde se tiene que hacer una serie de preguntas como son: si ha tenido fiebre, si ha presentado problemas respiratorios, si ha viajado a países de riesgo, si ha estado en contacto con personas, cuadros de fiebre, tos, dificultad respiratoria, y todo esto dentro de los últimos 14 días. Y la verdad es que si nos ponemos muy técnicos a ver este tipo de cosas, todos, hasta yo mismo, empezaríamos a bostezar. Si seguimos con las instrucciones para la atención de pacientes, ¿cómo debe de asistir a la consulta? De preferencia de manera puntual. Si llega antes, que se quede en el coche. Nosotros le hablamos y usted se baja. Que vaya solo. Que no lleve acompañantes. Todos hemos atendido gente que llega con 4 o 5 personas de acompañantes. Si no llega con cubrebocas, no lo atendemos. Literalmente que llegue sin nada, porque hoy en día todo podría convertirse en un vector de contagio. Y si nos enfocamos en esta información, de los bostezos sigue la talladera de ojos y esa lucha incansable por mantener los ojos abiertos. Y ahora tenemos protocolos actualizados para la atención del paciente, que le tengo que tomar la temperatura, que tiene que pasar por un tapete sanitizante con hipoclorito de sodio a 2.500 partículas por millón, que le voy a retirar el calzado, no, mejor que se lo voy a cubrir, que le pongo un gorro, que le pongo una bata. Y finalmente es un tema en donde vamos a perder la batalla y nos vamos a quedar dormidos, porque son temas que poco interesan lamentablemente y que no mucha gente le gusta escuchar esto. Entonces, lo primero que hice y que quiero compartir con ustedes es que escaneen este código. Allí encontrarán 18 documentos donde están incluidos guías, protocolos, actualizaciones del control de infección, artículos. Estos 18 documentos son en los que yo basé prácticamente la información que hoy les estoy presentando. Y les enseñarán a detalle todo lo que necesitan saber acerca del SARS-CoV-2 y cómo fortalecer el control de infecciones en sus clínicas odontológicas. Así que mejor vamos a enfocarnos en saber cuáles son realmente los nuevos desafíos a los que nos vamos a enfrentar. El primer desafío, y creo que es uno de los más importantes, va a ser tranquilizar a nuestros pacientes. ¿Y para qué tranquilizar? Y para tranquilizarlos, nosotros mismos también tenemos que estar tranquilos. Si nosotros estuviéramos del otro lado de la moneda y tuviéramos que llevar a alguno de nuestros hijos en este momento al doctor o al dentista, les aseguro que lo pensaríamos 2 veces. ¿Cómo vamos a lograrlo?
La ADA nos recomienda que necesitamos darle tranquilidad y seguridad a nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es contactarlos vía email, WhatsApp, alguna red social, enviándoles una carta explicándoles los métodos de seguridad que estamos llevando a cabo en nuestras clínicas dentales para poder trabajar de la forma más segura, donde se les puede explicar que toda la clínica dental está perfectamente libre de cualquier microorganismo, debido a los 3 procesos de limpieza previamente realizados: termonebulización, sanitización y desinfección. La desinfección por termonebulización es un proceso de pulverización extremadamente fino, que sus partículas manejan un diámetro de 1 a 50 micras. Y con estos finos aerosoles nos permite lograr procesos de fumigación y desinfección con altos estándares de eficiencia al entrar en contacto con el aire exterior. Son ampliamente utilizados a niveles agrícolas, pecuarios, control de plagas, así que mata todo tipo de microorganismos. La sustancia activa es distribuida en forma de niebla, llegando a los rincones más escondidos y sin importar la dimensión del área a tratar. Por otra parte, la sanitización no es una palabra nueva para nosotros, pero ahora es conocida mundialmente y hasta ha sido tendencia en redes sociales. Un sanitizante es un compuesto que reduce, ojo, pero no necesariamente elimina los microorganismos del medio ambiente. Por eso es un complemento de la desinfección. Los sanitizantes matan a casi todos los organismos presentes y mantienen nuestras áreas de trabajo sin proliferación de gérmenes, bacterias, microbios a un nivel seguro. Por eso, durante muchos años, la desinfección ha sido el proceso al cual estamos más acostumbrados a implementar. Este proceso se utiliza comúnmente en áreas quirúrgicas o lugares con gran afluencia de personas. Y a diferencia de la sanitización, los productos utilizados en este proceso, como lo son desinfectantes de amplio espectro, eliminan microorganismos en su totalidad entre 5 y 10 minutos. Ya enviamos la carta de seguridad, ya le explicamos al paciente y ojo, también le podemos decir al paciente que antes de contagiarse en nuestras clínicas, primero se va a contagiar en su casa. Pero ¿qué sigue? Reducir la posible transmisión del SARS-CoV-2 en el consultorio. Y esto lo vamos a lograr por medio de un triaje telefónico. Triage es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo al grado de urgencia de la atención. Básicamente es un tamizaje en donde ustedes pueden organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos. Para la ADA, el algoritmo número 1 es el Triaging Patients, que es un término que vamos a leer mucho en odontología. El siguiente punto es el algoritmo 2 para la ADA, que es el Screening to Identify, que es un proceso de identificación de si un paciente tiene COVID-19 o no. Y esto lo vamos a llevar a cabo de la siguiente manera. Alguien del staff de nuestra clínica, de nuestros consultorios, tiene que hablar con el paciente 1 o 2 días antes de su cita programada para identificar cualquier posible contagio. Y por supuesto que se le tendrá que realizar un cuestionario directo acerca de síntomas referentes al COVID-19. Los más importantes son la presencia de tos, fiebre o cefaleas, acompañadas de al menos de algunas de las siguientes afecciones. Y la otra es que sea un caso confirmado y de preferencia no debemos tratarlo en el consultorio mientras siga presentando
la enfermedad. Por último, terminamos con el algoritmo 3 que nos da la ADA, que es minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19. Y para ello, se tendría que hablar con los pacientes también 1 o 2 días antes de su cita programada, y por ningún motivo podemos atender a pacientes que hayan dado positivos. No es lo que la ADA está recomendando. Así que lo más importante de este algoritmo 3 es que el mismo algoritmo nos va a proporcionar una clasificación para minimizar el riesgo de transmisión, en el que está basado en si sí o no utilizamos aerosoles. Y esa es la clave de cómo tenemos que cambiar nuestro control de infecciones. Pocos, en verdad, pocos son los procedimientos en los cuales no usamos la pieza de mano de alta velocidad o la jeringa triple. Orto, endo, perio, cirugía, se salvan en algunos tratamientos, pero la gran mayoría de las veces lo tenemos que utilizar. Lo más curioso, ¿saben qué es? Que varios pacientes durante esta cuarentena me han llamado y me han preguntado, oye Alejandro, ¿y no nos podríamos ir y no nos podrían hacer una limpieza? A lo cual yo les diría que existe una gran desinformación. Lo que antes se catalogaba como un procedimiento mínimamente invasivo y sin riesgos, como una limpieza dental, hoy en día es uno de los procedimientos que genera mayor cantidad de aerosoles. Entonces, es algo que no tendríamos que hacer. Tanto el manual de bioseguridad como el artículo de Peng, que es un artículo fabuloso, por favor lean. Peng y colaboradores nos demuestran las vías de transmisión viral que pueden ocurrir en un consultorio odontológico. Cómo estas partículas o gotitas de un paciente infectado pueden transportarse por el aire. Si lo atendemos, va a generar aerosoles y nos va a provocar un contacto directo. Puede que no nos llegue directamente por todas las barreras de protección que tenemos, pero entonces se va a alojar en superficies que ahora están contaminadas. Y por medio de infecciones cruzadas, podemos infectarnos a lo que llamamos un contacto indirecto. Y aquí quiero hacer una pausa porque me llama muchísimo la atención este punto. Y cuando estaba preparando esta conferencia, me preguntaba cómo se los podría explicar, cómo se los puedo compartir. Y la única respuesta que encontré fue en que les voy a hacer una pregunta. ¿Realmente esto es nuevo para nosotros? ¿Realmente creen que esto sea para nosotros? Durante nuestra formación profesional, durante todo el tiempo que hemos llevado ejerciendo nuestra profesión, tanto los métodos, recomendaciones de un buen control de infecciones, que cada vez se han hecho más estrictos y han estado establecidos desde hace muchísimo tiempo con nosotros, ahí están. Es decir, todas, pero todas nuestras conductas de protección son aplicables en todo momento y circunstancia durante la atención de nuestros pacientes. Entonces, la verdad es que no deberíamos de preocuparnos por esa situación. Si me voy a la normatividad oficial, y yo sé que cada país tiene su propia normatividad, pero la mexicana, la norma 013, es para la prevención y control de enfermedades bucales. Y ahí hay un pequeño documento que tiene un capítulo que habla exclusivamente de riesgos biológicos y control de infecciones en el consultorio dental, que contempla dos apartados importantísimos. El primero, el 5.19, que nos dice que el estomatólogo
debe considerar a todo paciente y personal potencialmente infeccioso. Y el apartado 5.10 que nos dice que el personal de estomatología debe dominar y practicar todos los procedimientos de control de infecciones y seguridad del paciente, por lo menos dentro de nuestros cubículos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy esta pandemia nos está matando. Pero antes de matarnos, nos está demostrando las debilidades que existen en todos los procesos del control de infecciones y el riesgo latente al que estamos expuestos como dentistas y que también al que podríamos exponer a nuestros pacientes cuando se omiten los principios universales de bioseguridad. Dicho de otra manera, todos vivíamos muy relajados, unos más relajados que otros, pero relajados al fin de cuentas. Entonces, si realmente nos vamos a entender qué es lo que está sucediendo, el número reproductivo básico de algunos virus se refiere a que cada infectado puede transmitir este virus a X número de personas. El SARS-CoV-2, generalmente un individuo puede infectar 2.5 a 5, el sarampión de 12 a 18, la varicela de 10 a 12. Y aunque en los próximos meses se controle esta pandemia, o se controle entre comillas, la pandemia desde un punto de vista de salud pública, el SARS-CoV-2, es un patógeno emergente que seguirá circulando por un largo periodo de tiempo. Y desconocemos cuánto tiempo pasará hasta tener lista una vacuna o poder erradicar el virus. Entonces, habrá que enfocarnos en qué es lo que qué tratamiento vamos a realizar en nuestros pacientes y si ese tratamiento va a tener presencia o no de aerosoles. Y aquí es donde el ser humano se vuela los sesos y puede sacar lo mejor o puede sacar lo peor de él respecto a la implementación de protocolos hechizos, de nuevas cosas, de buscar seguridad en algo, en el consultorio, en mi casa, en mi vida, mi familia, con todos. Para mí, el peor, obviamente esto es un meme. Es un meme. Gaby, hay gente hablando. ¿Puedes silenciar a todos? Gracias. Esto es un meme que circuló por todas partes. Gracias. Lo peor es que no anduviera circulando. Lo peor es que circulaba, llegaba a diario en diferentes grupos de WhatsApp, de diferentes amigos y llegaba a diario a diferentes grupos de WhatsApp y a todos les tienes que responder, con todos te tienes que reír. Pero entiendan esto, para muchos profesionales de la salud odontológica, cuando llegó este virus, cuando veíamos las noticias, cuando veíamos que se diseminaba desde Wuhan, que empezó y decíamos, aquí no va a llegar y conforme veíamos, hubo muchísima gente de nuestra profesión que esperó, analizó y actuaron. ¿Y qué hicieron? Su respuesta inmediata fue a salir corriendo a comprar cubrebocas, caretas, guantes, todo tipo de barreras de protección certificada y soluciones desinfectantes para los próximos 2 años. Y créanme, me encantaría poder estarlos viendo ahorita para observar algunas caras que están poniendo en este momento. Eso lo hicieron muchos. Pero, ¿y qué pasó con la gente normal? La gente que no se dedica al área de la salud. También muchos salieron corriendo
y realizaron compras de pánico. Nuestro producto estrella de esta pandemia, el papel de baño. Nunca entendí la conexión, pero es el producto número 1. No podía faltar, obviamente, el increíble Lysol, que siempre se mantuvo en segundo lugar. Y hasta el día de hoy, yo no volví a conseguir ninguno. Y en tercer lugar, no sé dónde me vienen escuchando, pero en México, si yo ahorita quiero salir a comprar una cerveza, no hay cervezas en ningún lado. Así como peor, también existe lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor? La invención, la creación, el buscar la solución de un problema. Y esto llevó a muchos a desarrollar nuevos dispositivos para controlar los aerosoles. Hay una frase muy famosa que me gusta mucho que dice, no sabes lo fuerte que eres hasta que fuerte es la única opción que queda. Hi, my name is Dr. Mahmoud, dental practice in New Jersey. I'd like to share a simple idea that can help preventing spread of infection while using the high-speed handpiece. Just a simple piece of plastic, the high-speed handpiece, the same thing with high-volume suction. Un pedazo de plástico a través de la pieza de mano de la succión, la visibilidad no es muy buena. No sé si está atendiendo el diente o fallando el diente que tenga que preparar, pero me funcionó y está bloqueando los aerosoles. Hay compañías que usaron otro tipo de barreras, como es esto. Una barrera que va literalmente encima del paciente y nosotros tenemos que trabajar a través de ella y todos estos aerosoles se quedan prácticamente en la barrera de protección y evito que me lleguen a mí. Ajá. Y un amigo mío español, Juliano, me mandó esto. Es un retractor común y corriente. Y este es una lo que hace, obviamente, es aspirar los aerosoles. Y al parecer el que se llevó las palmas de oro fue el sistema de aspiración hechizo. Tan es así que, bueno, existe en el mercado el Oral Biofilter. Es un sistema de aspiración que minimiza infecciones cruzadas, mejora la accesibilidad, le da seguridad a nuestros pacientes ahorita en esto que estamos viviendo. Es cómodo, es ergonómico. Y hace algunos días escuché a un amigo mío, el doctor Acosta Guío, que trabajamos juntos ahí en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM, cada uno en su departamento, obviamente, y él preguntaba y decía, oye, a mí me parece esto fabuloso, pero el OBF aspira todos los aerosoles y estos se van a ir por una manguera de succión. ¿Pero a dónde se van? Le digo, no sé. Dice, los estamos en el consultorio, sí, pero ¿hacia dónde los estamos llevando? Hacia algún lado se van a tener que ir. Y entonces es fabuloso, en verdad, fabuloso. A mí me llena de emoción. Estas fotos a todos los conozco, amigos míos en España, en Portugal, en Brasil, en varios países más. Están imprimiendo dispositivos para solucionar el problema con aerosoles. Imprimen los aspiradores, imprimen los clips para colocar en los lentes y que puedan colocar ustedes un acetato y tengan una barrera de protección con un lente en particular, porque eso sí, queríamos encontrar caretas y ya no había caretas. Entonces, cuando me voy y busco lo que la OSHA nos ha proporcionado, nos proporcionó una guía. No se asusten, es una guía, no es una norma o una regulación y por el momento no crea nuevas obligaciones legales.
pero contiene recomendaciones, así como descripciones de normas obligatorias de seguridad y salud. Las recomendaciones son de naturaleza consultiva, de contenido informativo y están destinadas a ayudar a los odontólogos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Y ellos nos proporcionan esta pirámide de riesgos laborales, en donde a lo que nosotros nos dedicamos como dentistas, el trabajo en el área de la salud o con pacientes directamente, nosotros estamos clasificados en un riesgo alto, muy alto. Hay algunos trabajos con mucha afluencia de personas que se pueden clasificar en medio y hay trabajos de oficina que tienen obviamente un riesgo bajo. Entonces, dependiendo de esta pirámide de riesgos laborales que nos da la OSHA, McKinsey y Company nos explica cuáles son las barreras de protección que tenemos que utilizar dependiendo los diferentes niveles de riesgo. Y entonces tenemos que todos tenemos que usar por lo menos un cubrebocas. No sé si un respirador, pero sí un cubrebocas. Alguno más sofisticado que otro, pero cubrebocas al fin y al cabo. Si tienen un trabajo de oficina, no necesitan una bata de polipropileno, antifluidos. Pero si estamos en el área de la salud, probablemente necesite esta bata y también necesite un overol. Protección ocular, lentes de protección, careta, ¿no? Pero eso toda la vida nos han dicho, no te puedes sentar a trabajar sin protegerte los ojos. Y por supuesto que vamos a utilizar guantes. Entonces, yo sé cómo me debo de vestir y sé qué es lo que me tiene que proteger. Pero necesito entender qué tipo de cubrebocas, qué tipo de respirador es el que yo tengo que utilizar. Porque de repente los únicos que usábamos cubrebocas éramos nosotros y de repente sale toda la gente a comprar y ya no podemos conseguir cubrebocas. Entonces la OSHA y McKinsey, los dos, dicen que los cubrebocas N95 deberían de estar restringidos para los trabajadores de la salud. La gente no lo sabe, pero si nos vamos a buscar, por ejemplo, en este artículo de Smith, donde él hace un y nos demuestra científicamente con una reacción sistémica que los respiradores N95 aparentemente nos proporcionan una mejor protección que los cubrebocas quirúrgicos convencionales. El problema es que en el metaanálisis de este mismo artículo se demostró que no existe suficiente información para determinar que un N95 sea superior a los convencionales, hablando específicamente de la protección de infecciones respiratorias en los trabajadores de la salud. Mientras tanto, la ABA me da un documento muy simple, muy básico, que me enseña a mí y me explica las diferencias que existen entre los cubrebocas y menciona un punto muy importante que es el sellado facial. Y la ADA me encanta porque piensa en todo. Y este sellado facial, cuando yo vi esto, el sellado, el ajuste en el sellado, me fui a buscar un poco más y ¿qué me encuentro? Me encuentro que el Centro de Control y Prevención de Enfermedad de Atlanta tiene este esquema y nos ilustra dándonos una guía para saber en qué casos el vello facial puede afectar el uso del cubrebocas. Doctoras, no se acerquen más a la pantalla. No vean detalladamente las figuritas para identificar qué tipo de barba tiene su pareja. La conclusión de esto es muy simple. El todo vello facial que sigue más allá del área de sellado del cubrebocas interferirá
con la efectividad del mismo. Entonces, dicho de otra manera, adiós barba completa. Si se van a dejar un bigotito, pues que sea un bigotito así muy de 3 pelitos, un candadito delgado, porque o si interfiere y pega con la barba o el bigote, va a disminuir la efectividad. Sin importar si estos son FFP2, FFP3, el cual están diseñados, el 2 está diseñado para un solo uso, por ejemplo, el 3 presenta una vida media de 2 horas, y hay muchos artículos que nos han enseñado esto. La forma más fácil que encontré de poder describir estos cubrebocas es cuáles son los que normalmente utilizamos y qué protección nos ofrece dependiendo del filtrado. Las famosas siglas FFP significa el Filtering Face Piece, ¿ok? Entonces, si yo tengo un cubrebocas FFP1, un FFP1 me va a mí ofrecer 78% de eficacia de filtración mínima. Ojo, me va a proteger de residuos tóxicos, pero no protege de polvo o aerosoles. No protege de polvo o aerosoles. Así que no podemos utilizar jamás en la vida un FFP1. Los FFP2, por ejemplo, nos ofrecen el 92% de eficacia de filtración mínima. Igual que los anteriores, me ofrece protección frente a residuos no tóxicos, pero sí protege frente a elementos fibrogénicos, como puede ser el polvo, aerosoles y humos. Los FFP3 nos ofrece un 98% de eficacia de filtración, con un 2% de fuga hacia el exterior. Actúa contra distintos tipos venenosos y tóxicos de polvo, humo, aerosoles y son sumamente eficaces contra bacterias, virus y esporas de hongos. Entonces, en la situación en la que nosotros estamos ahorita, necesitaríamos utilizar FFP3. Y la diferencia entre las quirúrgicas 1R y 2R es que la 2R es más resistente a salpicaduras y tiene una vida media de 2 horas. Básicamente, esa es la diferencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya entendí con qué me voy a proteger, entiendo el equipo que tiene que utilizar, ya sé cómo actúa el COVID-2, COVID-19, estoy en el entendimiento pero necesitamos forzosamente actualizarnos. El artículo de Camp, por ejemplo, nos dice que los coronavirus humanos pueden permanecer infecciosos e inanimados en superficie por hasta 9 días. Y la desinfección de estas superficies debe realizarse o con hipoclorito de sodio al 0.1% o etanol al 71%. Por lo tanto, necesito conocer y estudiar todos los productos desinfectantes que tenemos. Este archivo que están viendo es un Excel. Esta es la primera hoja de 61. Este archivo también está en el código QR que les compartí en la bibliografía y lo pueden identificarlo y pueden ver toda la información que está ahí. ¿Y qué sigue? Leer la información, leer las recomendaciones que tengan a la mano de cómo deberíamos todos de reincorporarnos a nuestras actividades profesionales con seguridad, principalmente después de que termine todo este distanciamiento social. Este artículo, fíjense, dentro de él se identificaron 12 documentos de 11 países diferentes. Se creó este documento entre el 18 de marzo y el 5 de mayo del 2020. Se resumieron los temas más comunes y se dieron las recomendaciones más relevantes en 5 dominios.
Es importante revisar estos dominios, pero la preparación para la práctica odontológica, el equipo de protección personal, cómo debo de tratar el cubículo dental, procedimientos dentales y la limpieza posoperatoria. Pero lo más curioso fue que el nivel de detalle de los 12 documentos variaba enormemente entre ellos. O sea que entre países ni siquiera hay una homologación de qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos nosotros de llevar esto a cabo. Entonces, este sería un paper válido. ¿Puedo confiar en él? ¿Puedo confiar en lo que me está diciendo? Ahora todo el mundo está publicando. Publica, y esto me pareció fabuloso. Dentro de todo este caos, todo este confinamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, etcétera, debe de existir alguna buena noticia. Quiero que vean la siguiente gráfica. Obviamente este estudio se hizo en Estados Unidos, ¿no? Ciudadanos norteamericanos, 6,730 más o menos, donde se les preguntaron si asistirían a diferentes lugares o eventos, a un concierto en un estadio, por ejemplo, al cine, a un evento deportivo, bla, 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 bla. ¿Y qué creen? Ir al dentista. Y según esta encuesta, en Estados Unidos, el 54% de la gente sí va a volver a los consultorios dentales. Vamos a dejar de ser pobres. Vamos a volver a trabajar, se los prometo, y vamos a volver a ganar dinero. Ahorita estamos cerrados. Hay un 6% que no iba al dentista ni antes ni irá después del coronavirus. Y si hay un 40% de encuestados que dice que probablemente no iría. Aún así, en esta gráfica, en esta tabla, el ir al dentista es el mejor tercero de la lista de toda la encuesta. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que darle esta seguridad a nuestros pacientes. Nos guste o no, doctores, nos guste o no, la odontología no está cambiando. Ya cambió. Y estoy seguro que en este momento hay alguien atrás de esa computadora escuchando, que estudió, que cuando estudiaba y que cuando empezó a trabajar, trabajaba sin guantes, trabajaba sin barreras de protección. ¿Qué hablar del control de infecciones? Es tiempo, señores, de volver a actualizarnos. Hay que cambiar paradigmas. Muchos de nosotros empezamos a trabajar como la fotografía de 1950. Otra gran parte empezó a trabajar o empezamos a trabajar como se ve ahí en los 2000. Y lo que es un hecho es que quien está trabajando en estos momentos, en esta cuarentena, está trabajando como la foto del 2020. Y como todo en la vida, siempre que hay unas buenas noticias, también nos vamos a encontrar una mala noticia. La mala noticia, la peor noticia que yo encontré fue de unos epidemiólogos militares en España que aseguran que habrá 2 oleadas más de la pandemia. La primera será entre diciembre y febrero del próximo año y la segunda, ya muy pequeña, será a finales del 2021. Entonces, yo les pregunto, o la pregunta obligada sería, ¿realmente confiamos en nuestros actuales procedimientos del control de infecciones? Háganse esta pregunta. Siéntense ustedes en su sillón dental y que llegue alguien y los atienda como cada uno de ustedes lleva estos procedimientos. Y dense a la tarea de saber si los pudieran mejorar o los pudieran actualizar. Así que este manual de buenas prácticas en bioseguridad para ambientes odontológicos, a mí me encantó, me pareció fabuloso. Y me pareció fabuloso, ¿saben por qué? Porque es muy digerible,
totalmente digerible. Yo creo que es más complicado leer un Archie o a Mafalda o a Condorito o entender los chistes en doble sentido del Chavo, ajá, que entender este manual. Está simple, simple, simple. Escrito muy fácil, muy directo al punto, y lo que hace es divide esto en 4 grandes grupos. El primero, ¿cuál es? La clínica. Y en la clínica vienen diferentes puntos. Obviamente podríamos hablar de este manual durante 5 horas, ajá, pero en el punto de medidas de precauciones estándares, la clínica debe contar con cubrebocas si es que necesita darle a algún paciente. Necesita tener pañuelos desechables, alcohol en gel, guantes, lentes de protección. Un lavabo, se recomienda que haya un lavabo en la sala de espera para que el paciente llegue y se higienice, por ejemplo. Alertas visuales. La clínica deberá de tener carteles, pósters, de cómo estornudar, cómo higienizarte correctamente las manos, el lavado de cara, quítate aretes, anillos, cadenas, el pelo recogido, no quiero ningún tipo de vector de contaminación. Los cuidados que debe haber en la sala de espera. Bueno, nos vamos a ahorrar dinero ya no hay revistas, ya no hay artículos compartidos, debe de haber un tapete sanitizante antes de entrar, algún bactericida, dispensadores en gel, basureros de pedal. Pero lo más importante es que debe de haber un distanciamiento en donde entre una silla y otra mínimo debe de haber 1 metro de espacio por persona y de preferencia que haya un ambiente ventilado. El cuidado en los cubículos dentales, ese siempre va a ser lo bueno, ¿no? Hay que limpiar, hay que desinfectar todas las superficies antes de iniciar actividades. Hay que hacerlo entre paciente y paciente. Y esta desinfección tiene un protocolo. No es limpiar nada más, no, ahorita, por eso ustedes han escuchado, pues ya no vas a poder ver 18 pacientes en un día, ¿no? Ahora vas a tener que ver 8, porque los vas a tener que espaciar, porque tienes que dar tiempos para que se llegue a cabo esta desinfección, que se lleva a cabo en 3 diferentes etapas. Lo primero, generalmente tiene uno que empezar del área menos contaminada hacia la más contaminada. ¿Ok? Debo de empezar de la parte superior a la parte inferior y de preferencia debo de ir de adentro hacia afuera, sin olvidarme de limpiar mangueras de aire, agua. Básicamente hay que desinfectar equipos, área de trabajo, instrumental, todo. Se dice que hay una manipulación de materiales en 2 diferentes ambientes. Básicamente habla de, hay un ambiente sucio, que ambiente sucio es, el ambiente sucio sería todo el consultorio, todo. El ambiente limpio es donde se lava y se esteriliza o donde se esteriliza y se almacena, nada más. Todo lo demás está catalogado como si fuera completamente sucio. Limpieza del ambiente clínico. Este punto se refiere a conocer los productos que podemos utilizar para llevar a cabo la desinfección. Porque, ok, lo voy a desinfectar, pero ¿con qué lo voy a desinfectar? Voy a utilizar alcohol, voy a utilizar el glutaraldehído, voy a utilizar hipoclorito de sodio, voy a utilizar ácido peracético. Lo importante radica en saber qué es lo que tengo que utilizar, cuál es el modo de aplicación, como sus ventajas y desventajas, y ojo, la concentración que necesito utilizar. Entonces, todo esto más el equipamiento de protección personal, pues bueno, se refiere a todo lo que podemos utilizar para nosotros como barreras de protección, desde la bata, el gorro, guantes, cubrebocas, pasando por lentes, careta, tipo de ropa, respiradores, todo.
Y el último punto vendría siendo la estructura arquitectónica. Y aquí, mientras no nos pongan una norma, todos estamos salvados. Pero en el momento que salga una norma, y dependiendo el ambiente del consultorio, sea sucio o limpio, yo tengo que tener ciertas especificaciones en paredes, barandales, pisos, techos, zoclos, tuberías, persianas, cortinas. Va a ser una locura. Pero bueno, es parte de lo que tendríamos que modificar también. El odontólogo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero son los cuidados de la parametrización, que se refiere a todos los profesionales de la salud que brinden asistencia a menos de 1 metro de los pacientes. Tenemos que tomar en cuenta el uso de barreras de protección. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que establecer una rutina. Yo no sabía y ayer me enteré que hay una app del CDC, un checklist, en donde ustedes lo pueden bajar para iPhone, Android. Ustedes busquen esta app, CDC Checklist, y esta app les va diciendo lo que ustedes tienen que hacer, porque se va a volver algo rutinario. Y cada día tengo que llegar, desinfectar mis zapatos en el tapete desinfectante, me tengo que controlarme la temperatura, quitarme anillos, quitarme collares, aretes, ornamentos, desinfectar bolsos las mujeres, celulares, carteras los hombres, lavarse constantemente las manos con agua, jabón, utilizar cubrezapatos, cubrebocas, gorros, el cubrebocas tipo concha, N95, lentes de protección, careta, bata desechable, overol. Vaya, me tengo que vestir completamente de astronauta, ¿no? Yo estoy en cuarentena como muchos de ustedes y estoy viniendo al consultorio los lunes, y hoy es lunes y estoy aquí en el consultorio y de repente veo algunas urgencias y sí me pongo esto y no. Yo pensé que estaba siendo un poco exagerado hasta que un paciente me vio y cuando me vio me dijo: Alejandro, muchas gracias. ¿Me dejas tomarte una foto? Y y no sé qué y demás. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, fíjate que toda mi familia y amigos que sabían que venía al dentista me dijeron, no vayas, no vayas, ¿a qué vas? No puedes ir a... No puedes ir al dentista. ¿A qué vas a ir? ¿A dónde quieres? Y entonces, a lo que él me contestó, esta foto se la voy a mandar a mi familia para que vean que contigo me siento seguro, porque esto es lo que a mí me da seguridad. Yo llego, te veo y te visto así, te veo vestido así, con las barreras, con todo y demás, que sé que hay un cambio en la atención y me da muchísimo gusto. Entonces, hay que hacerlo, doctores. Pero así como nos vestimos, ahora me tengo que vestir y tengo que retirar equipo de protección. Hay un proyecto único, en el dedito meto así muy pequeño y saco los volteos sin tocar absolutamente nada. Me tengo que retirar la protección facial de atrás hacia adelante, me quito la bata, me retiro el gorro, desinfecto la visera con otros guantes, higienizo mis manos, el rostro, todo. Y cuando salgo de la clínica para llegar a mi casa, en teoría tendría que llegar a mi casa y tendría que sacar todo, mi celular, la cartera, las llaves, todo lo que pueda quitar y ponerlo en una caja en la entrada principal. Tengo que llegar y no tocar nada, lavarme las manos, quitarme los zapatos, colocar la ropa en una bolsa de basura dentro del cesto de basura y meterme a bañar. Y tratar de limpiar áreas más expuestas. Y algunas personas recomiendan enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 1% durante 1 minuto. Entonces, hay que ser un poco extremistas y son cosas que tenemos que hacer. Cuando empezó esto, yo hablaba con uno de mis scholars, con Alejandro, chileno, y Alejandro me dice, mira, lo que se está recomendando aquí en mi país
para que me entiendas, es lo siguiente. Haz de cuenta que tú sales de tu casa y está lloviendo, pero lo que está lloviendo es caca. Tú imagina que cuando sales de tu casa, saliste a una lluvia de caca. Ok, lo mismo que harías para regresar a tu casa después de haber salido, es lo que tienes que hacer ahorita con lo que nos está pasando con este coronavirus. Así de fuerte. Digo, y se los comparto porque no hay que tomarlo a la ligera. El equipo auxiliar, sin ellos no funcionamos y sin ellos no podemos trabajar porque hoy la recomendación a trabajar como mínimo a 4 manos, por ejemplo. Pero obviamente los cuidados generales de este equipo auxiliar va a depender de si ellos están en contacto con el paciente o no están. Para los que no están en contacto con el paciente, llámese recepción, seguridad, limpieza, bla, 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 de preferencia, todos deben de practicar un distanciamiento social. Pero para todos aquellos que estén a menos de 1 metro de la que está sentada ahí contigo, la circulante que está dentro del cubículo, tiene una rutina, tiene que retirarse el equipo y tiene los mismos cuidados de salir de la clínica y llegar a la casa exactamente como el odontólogo. O sea, no hay forma que lleven las medidas de protección más relajadas o que sean menos importantes. Están ahí en la trinchera con ustedes. Y finalmente los pacientes. Los cuidados generales al llegar a la clínica odontológica, me encanta porque el paciente tiene que llegar con cubrebocas. Si no trae, no lo atiendo. Si estornuda, tiene que llevar a cabo el estornudo de etiqueta, así con el codito. Lavarse las manos, la cara, utilizar gel, no te toques la cara, a ver cuál es tu temperatura. Y vamos a parecer policías, ¿no? Pasa por el tapetito, desinfecta tus zapatos, quítate todo, no puedes traer nada. Te voy a resguardar la cartera, el bolso, el celular, o sea, lo quieren meter bichi al cubículo, ¿no? Para tener ahora cuidados generales, obviamente, para pacientes y acompañantes. Si el acompañante puede no ir, que no vaya. Y si va algún acompañante, tiene que usar cubrebocas forzosamente y practicar el distanciamiento social. ¿Ok? Y para el paciente, antes de que ingrese al cubículo, en teoría, habría que ponerle gorro, cubre zapatos, bata desechable y vas para adentro. Entonces, los cuidados generales al llegar al hogar de ellos van a ser exactamente igual a los de nosotros. Exactamente igual. La única característica que puede cambiar es dependiendo el grado de el cuadro de infección que presenta el paciente. Yo lo necesito clasificar entre algo, una emergencia y una urgencia, por ejemplo. La emergencia, doctores, como todos lo sabemos, son situaciones que pueden poner en riesgo al paciente. Sangrados no controlados, celulitis, infecciones bacterianas, traumatismos que involucren huesos faciales, o sea, cosas muy agresivas. Eso es una emergencia. Una urgencia es lo que, me duele el diente, traes una pulpitis, no, es una pericoronitis, traes una violitis, todo lo que acabe en itis, todo es urgente. No, se te fractura el diente, que tienes problemas con las restauraciones provisionales. Mucositis, perimplantitis en el implante, esas son urgencias. Y nadie les puede decir que no las atiendan. Tenemos que trabajar. Si les puedo recomendar algo, cada uno de ustedes deberá valorar el riesgo del tratamiento a realizar. ¿Y cómo lo van a valorar? Tan simple y sencillo como si voy a usar o no, o va a haber presencia o no de algún aerosol en el tratamiento de ese paciente.
Ya viene en camino la versión 2, doctores, de este manual que trata de la bioseguridad y desinfección de materiales. O sea, ahora sí que impresiones, modelos de trabajo, todo lo que generamos aquí en el consultorio y mandamos hacia afuera a los laboratorios que tienen contacto con mensajeros, con el que corre los yesos, el que encera, el ceramista, demás, todo. Ahora va a haber un manual que me va a decir a mí cuál es el proceso adecuado en el cual tengo que desinfectar. Y habrá mucha gente que diga, yo no lo necesito, mi flujo de trabajo es 100% digital, está perfecto, pero aquí en México y en muchos otros lugares de Latinoamérica hay muchísima gente que sigue trabajando con un flujo analógico y estas personas de preferencia deberán hacer ese tipo de hacerle caso a ese manual para poder que todo lo que salga de esos consultorios esté perfectamente desinfectado y limpio. ¿Ok? Para concluir, me gustaría despedirme con una reflexión que dice, ¿qué cambios, o sea, de todo esto tan malo que hemos estado viviendo, debe de haber cambios? Debe de haber aspectos positivos, debe de haber aprendizaje para mejorar nuestra profesión. Gracias a esta pandemia, vamos a tener que sacar lo mejor de ella y hacer que nuestra profesión sea muchísimo más segura para el beneficio centrado en todos nuestros pacientes, para nosotros mismos y nuestras familias. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Gaby, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Voy a quitarle el mute a Fabiola, que nos va a ayudar con las... Dejo mi pantalla, no la dejo, ¿qué hago? O sea, me salgo, vemos las caras, dejo esta último slide. Pues si quieren pueden poner las caras y le voy a ir leyendo las preguntas que salieron. Entonces, bueno, hay muchos de que saludos, doctor Treviño, desde Cancún, de Colombia, de Costa Rica, el doctor Arteaga, Brasil, Chile. Muchísimos saludos, muchísimas gracias por conectarse. Digo, ahorita que me están escuchando, es complicado. Es complicado. Es un tema que mucha gente no le ha hecho mucho caso. O sea, la verdad es que te mantienes en una zona de confort. Y cuando me pidieron que diera este tema, Dios mío, he leído como loco de todo, diferentes cosas. No sé, hoy podría hablar de bioseguridad 5 horas. Es increíble toda la información que está ahí presente y que todos tenemos control de infecciones, todos utilizamos barreras de protección, sí, pero realmente, si hubiera llegado alguien, un perito, a hacerte una valoración, yo les aseguraría que un gran porcentaje, y les podría decir, incluyéndome a mí, fracasaríamos porque hay que ser realmente muy estrictos en todo. O sea, hoy que me siento y que trabajo, es increíble todo lo que uno toca, pero cuando estás consciente de ello y todo lo que tocaste, lo tienes apartado. No, es prácticamente imposible. Entonces, sin duda alguna, algo vamos a tener que cambiar, vamos a tener que mejorar absolutamente todos y para tener mayor seguridad, porque este coronavirus no se va a ir por un rato y también tenemos que trabajar, no podemos estar así sin trabajar todo el tiempo. Pero bueno, a ver,
¿Alguna Sí. buena que... A ver, voy a empezar con las que estuvieron desde un principio. Ojo, si me las sé, se las voy a responder, y si no me las sé, pues I'm so sorry, ¿eh? Oye, a mí me gustaría saber, Fabi, antes de que me preguntes, ¿hubo gente que se conectó desde el principio? Punto número uno. Y punto número dos, si hubo gente que le hizo falta tomarle la foto al código. Me importa muchísimo compartir esta información con ellos. Son 18 documentos que no tienen que buscar absolutamente nada más. Ahí está toda la información que necesitan. Sí, sí hubo gente que se conectó desde el principio y la verdad es que hubo gente súper buena onda en el chat que estuvo recompartiendo varias veces el código. Ah, qué Entonces, buena onda. ahorita lo podemos volver a poner en el final. Ok. Pero sí lo estuvieron poniendo en el chat. La primera pregunta es de Enrique Peña. ¿Con qué sustancia termonebuliza? El nieto. Fíjate que la termonebulización, específicamente lo que yo encontré en tres diferentes empresas que se dedican a esto, todas utilizan una cuestión eléctrica de termodinámica, que realmente el compuesto específico que tienen, ninguno menciona qué es lo que están utilizando. Lo que mencionan es que este compuesto, al entrar en contacto con el medio ambiente, se forma esta película de niebla. Ahora, todos normalmente deben utilizar amonios cuaternarios. Eso es un hecho, porque esa es como que la opción número uno para la termonebulización. Utilizar un amonio cuaternario que por medio de esta ingeniería entra y se produce un gas que es como una niebla que no te permite ver. Después de 10, 15 minutos se pasa, el piso se vuelve un poco resbaloso, pero la gran ventaja que tiene es que al ser este gas, penetra en todas partes. ¿Sigues allí, Fabi? No te oyes. No te oyes. Ya, Ya. listo. Luego, la siguiente pregunta es del Marcelo Figueroa, desde Ajá. Chile. Él es radiólogo y dice, ¿consideras así como la limpieza, que es de gran riesgo, las radiografías retroalveolar sería comparable el riesgo? ¿Deberían solo ser extraorales y tomografías actualmente? No me metí en ese tema, pero de todo lo que investigué y todo lo que leí, varios de los manuales que les compartí van a encontrar que si pueden ahorita evitar la toma de una radiografía dentalveolar, algo intraoralmente, lo hagan. Que lo más indicado por este momento es tomar radiografías extraorales. Ahora, todos los que somos clínicos, sabemos que en algún momento necesito meterle el sensor y necesito tomar una radiografía dentalveolar. O sea, sin duda alguna, no es algo con lo que no pueda tener. Y no a todos los pacientes les voy a mandar a tomar un CBCT o una tomografía para determinar el largo de un conducto o el largo de un endoposte. Entonces, por el momento, en la situación en la que estamos, todos los manuales te dicen que si lo puedes evitar, lo evites. Pero finalmente, si vas a atender a un paciente, lo vas a atender y listo. ¿Cómo dirían? Lo de las radiografías es leer que ahora la limpieza es un tratamiento de mucho riesgo, entonces tenemos que regresar al retrataje manual. O sea, guarden todos sus cavitrones y saquen toda su Grace y su Macol, saquen todas sus curetas y a volver a raspar como no sé, como cuando raspaba cuando estudié la carrera. Vaya, son recomendaciones. ¿Para qué? Para evitar las gotitas, para evitar aerosoles. Pero
Si tenemos buenas barreras de protección y nos estamos cuidando perfectamente bien, yo creo que podríamos seguir haciendo uso de lo que estamos acostumbrados. Dale, dale. La siguiente pregunta es que si el film plástico de la imagen, el que presentó, si sirve realmente como barrera de protección. Y pregunta Rocío Quesada. ¿El film? ¿Cuál? El film, como el plastiquito. Ay, mira, o lo del video. Lo del video. El primero me pareció una solución innovadora. Eso también me llegó como WhatsApp por memes, por esto, por lo otro. Estos filtros que se tienen, la verdad es que funcionan bien, pero ojo, o sea, te aleja del paciente, te está alejando. Ahora estás poniendo algo encima entre tú y el paciente y en muchas ocasiones. Señores, discúlpenme, pero el que está el que está dentro de la guerra, o sea, el que está ahí con el paciente, somos muy invasivos, o sea, realmente cruzamos esta barrera que tienen los pacientes y si nosotros nos ponemos algo más, pues obviamente va a ser muchísimo más complicado trabajar. Entonces yo diría, si uno está perfectamente bien protegido y así como utilizaste todo, te lo quitas y listo, chao. Nos duela ya trabajar con la filipina, con la manguita corta y sentarte con un pequeño cubrebocas y demás. Probablemente no lo podamos volver a hacer nunca más. No lo sé. La siguiente pregunta es como una combinación de dos que tienen que ver. Es de José Bustamante y Kevin Benítez. Dice, ¿podemos aplicar ozono o luz UV más ozono? Sí, yo hace muchos años utilicé el ozono de WH y en alguna investigación clínica que hice me pareció formidable, me pareció fantástico. Me pareció fantástico porque realmente el ozono bien aplicado jamás vas a generar sobredosis. Y dependiendo, estoy hablando de odontología, donde tienes un ozono que tienes una punta endodóntica, una punta periodontal, una punta para desinfección de estructuras de dientes, para crear mejora de... Todo lo que probamos, todo siempre salió por arriba de la media. Entonces, el ozono sería fabuloso. Utilizar la otra que dijiste, a rayos ultravioleta, directamente, no sé si la exposición de estos, tendría que leer un poco más al respecto, la exposición continua de este tipo de rayos pudiera tener algún tipo de contraindicación secundaria. Y esta creo que ya la contestó, pero varias personas preguntan sobre el amonio cuaternario, que qué opina, pero pues usted ya lo recomendó. Sí. En el archivo de Excel, ahí explican perfectamente todos, absolutamente todos. Por ejemplo, en el manual viene el alcohol, viene glutaraldehído, viene hipoclorito de sodio y viene ácido peracético, nada más. En ese archivo de Excel vienen más de 300 diferentes compuestos que puedes utilizar, en qué porcentaje los debes de utilizar y para qué. Con una ojeada que le echen, creo que podrían disipar muchas dudas. La siguiente pregunta es de Sergio Aguirre Pastén. Dice, ¿se puede atender a un paciente que tuvo COVID o que su prueba faringea ya es negativa? Se supone que sí. O sea, si ya está negativo, se supone que nosotros lo podríamos atender porque cuando yo estaba leyendo lo de la ADA, por ejemplo, los algoritmos de la ADA, y en el último algoritmo, que es minimizar los riesgos de contagio del COVID-19, te dice que si tienes un paciente
positivo, no lo debes y no lo tienes que atender. Entonces, nosotros vamos a esta pobre gente que se contagió de la nada, nos vamos a catalogar y ya van a ser como bichos raros si no podemos atenderlos. No creo que sea de esa forma. Javi, durante años nosotros aprendimos el control de infecciones. Explicaban cuando el SIDA, cuando la hepatitis B, me acuerdo que llamaba mucho la atención y tú le preguntabas a un paciente, oye, ¿qué te da más miedo? ¿El virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, o el virus de la hepatitis B? El 101% te iba a contestar que obviamente el SIDA. Y hay estudios que si tú en una alberca olímpica tienes la mitad de esa alberca olímpica llena de agua y la mitad llena de sangre y te avientas y no tienes ninguna cortada ni hay un contacto directo de sangre con sangre, no te contagias. Por otra parte, si en esa alberca olímpica llena de agua agarras un vaso con sangre contaminada de hepatitis B, la viertes y te avientas esa alberca, te vas a contagiar. Entonces, nosotros estudiamos, nosotros aprendimos, a nosotros nos enseñaron y nosotros hoy en día aplicamos en nuestros pacientes técnicas en las cuales, en teoría, yo me debería de sentar con el mismo paciente, esté perfectamente sano, esté infectado de SIDA, tenga hepatitis B o tenga coronavirus. ¿Sí me entiendes? O sea, si las barreras de protección son las que se tienen que utilizar y los mecanismos están perfectamente bien controlados, en teoría nosotros, cada que nos sentamos con un paciente, ese paciente es un paciente que es potencialmente infeccioso y que me va a infectar a mí. Y yo necesito tener el cuidado para protegerme y proteger a la gente que está aquí adentro, ¿no? Doctor, que sí, ya compartieron varias veces otra vez el código, pero puede ponerle slide otra vez donde comparte todo el material. Esa se repite muchas veces. Y la siguiente pregunta es... Tienes que quitar tu pantalla. O sea, tú estás... Ándale, gracias. Ajá. Y la siguiente pregunta es de Odontos SOAT. Dice, ¿qué opina del ácido hipocloroso? No tengo ácido hipocloroso. No tengo, no sé exactamente a qué se refiera. O sea, que por si es un porcentaje menos, más, exactamente qué. Si digo, ¿Qué es eso que sale ahí? ¿Qué es esa línea? Son, o es usted o es Gaby, pero ahorita lo borramos. No sé por qué. Gaby, yo no soy. Está bien. Y luego dice, bueno, muchas felicidades de mucha gente. Ahí está otra vez el código para todos los que los quieran. Lo puedan leer con la línea que metieron, pero no del ácido hipocloroso no tengo información. No sé si es un porcentaje un poco más alto, más bajo. La verdad, desconozco. Luego dice Mónica Arce Yáñez, ¿qué producto recomienda para termonebulización? Generalmente les digo, lo que utilizan fue la primera pregunta que me hiciste. Hay diferentes activos que por medio de esta termodinámica pulverizan, lo que hacen es pulverizar probablemente algún tipo de amonio. Lo pulverizan, lo mandan y lo crean en un gas, en una niebla. Y eso es lo que hace que se cree la desinfección. Pero ojo, preguntan mucho de la termonebulización.
La termonebulización por sí sola no va, o sea, en teoría, si ustedes tienen que hacer eso en sus consultorios, tendrían, paso número 1, contratar una empresa que vaya y les haga la termonebulización. Oscilan entre los 850 y los 1,000 pesos. Tienen que contratar, o generalmente esa misma empresa les puede ofrecer el servicio de sanitización, que eso más que nada es la humectación, es con un líquido donde humectan paredes, todo, y llega, lo que hace es crear un nivel un poquito más bajo. Pero si ustedes hacen termonebulización, después sanitizan y llegan a desinfectar, yo les aseguro que van a tener un ambiente perfectamente libre de bacterias, virus, hongos, esporas, todo. El link del manual también lo están pidiendo. Ahorita se los ponemos en el chat. En este código, También viene. Ajá. ahí viene el manual. Así que si quieren tomarle la foto a este código, ahí viene el manual y ahí bajen toda la información. Para mí, buscar estos son 18 artículos que yo incluí para esto, pero para incluir estos 18 probablemente tuve que revisar 50, que ni son tan buenos ni esto. Entonces realmente dejé eso. Y ojo, por lo menos a mis compatriotas mexicanos, lo que el gobierno nos está recomendando es irrisorio. O sea, hay dentistas, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. No hagan caso de eso. O sea, tienen que ser un poquito más profesionales. Yo he leído cosas que el gobierno está publicando y en verdad, no la seguiría al pie de la letra. Yo creo que tendremos que ser un poquito más estrictos en lo que ellos nos recomiendan. Nada más. Luego dice Paula Mellado, ¿qué tan efectivo es utilizar productos en base, o más bien con base de alcohol tipo Lysol para desinfectar el ambiente? Pues mira, desde hace muchísimos años para desinfectar el ambiente, eso no va a funcionar. La verdad es que para lo único que ustedes pueden desinfectar el ambiente es hay unos filtros comerciales, ni siquiera el típico filtro de uso médico, ¿no? Es un filtro comercial que se pone en el plafón, no sé, en un techo falso. Digo, menciono varias palabras porque como hay varios países latinoamericanos aquí, a veces no es la misma terminología, pero en este techo falso o en el plafón se ponen estos filtros y generalmente estos filtros son unos filtros que son una bicapa, por ejemplo, y lo que hacen es absorber las partículas que están en el ambiente. Cuando las absorben y llegan a estas dos capas, se les da un tratamiento de UV, de rayos ultravioleta, y el aire que pasa ya filtrado para que lo vuelvan a recircular. Y es la forma en cómo podemos tener una muy buena ventilación y que yo sepa que las partículas que están aquí en el ambiente las pueda de una u otra manera controlar. De ahí a que llegue y nomás eche Lysol, o la verdad desconozco si funciona o no. El Lysol y ese tipo de cosas funcionan directamente en superficies, cuando yo necesito algo. De lo contrario, hacia el ambiente, yo creo que necesita hacer un filtro forzosamente. Ojo, no soy virólogo, no soy microbiólogo, soy dentista, como todos ustedes, pero de todo lo que leí, lo que encontré es que forzosamente tiene que ser un filtro. Luego pregunta Luis Carlos Volp, de Brasil. ¿Crees que los procedimientos inmediatos se estudiarán más a fondo después del COVID-19? Procedimientos inmediatos. Yo creo que se refiere como a carga inmediata, ¿no? Pues que
Yo como implantólogo me dices inmediato y mi mente se vuela a eso, pero si pudiera ser un poquito más específicos, inmediatos, referente a que, o sea, como que no entiendo la pregunta. Ok. A ver. Pues voy a descompartir mi pantalla, Fabi. Yo creo que ya las personas que están conectadas ya tomaron esta información. Sí. Listo. Yo creo que ya esas fueron las principales preguntas. Muchas felicidades, la verdad, de todos lados. Listo. Pues les agradecemos muchísimo a todos. Esta es una serie de varias conferencias. Con la doctora Claudia. Y les Yo no te oí nada, pero muchas gracias a todos. Te oí muy mal, Fabi. Pero bueno, muchas gracias a todos por quedarse, demás. Les agradezco muchísimo. No se queden con lo que yo digo. La verdad es que no tiene ningún sentido. Ustedes tienen que ir y tienen que leer, actualizarse y tratar de mejorar todo esto en sus consultorios actuales. Así que gracias por estar. Les mando un abrazo a todos. Un beso. Gracias por la invitación una vez más y estamos en contacto. Muchas gracias. Y los esperamos en las siguientes conferencias. Gracias. Bye. Muchas gracias, doctor Alex. Nada.